El dios de los palazos y el eternauta en el geriátrico. El gobierno sigue empeñado en dispararse a los pies. Es como si no supiera hacer otra cosa que tensar, suponiendo que el hilo no se va a romper. Pero en 45 días hubo 3 errores no forzados que son inexplicables, diría yo. Ustedes recordarán el exabrupto en Davos, que derivó en la marcha de la comunidad LGBT, pasando por el surrealista episodio Libra, que se dirimirá como el acto de un presidente estúpido o estafador, no hay otras opciones, hasta las espantosas escenas de una represión desmedida en la marcha de los jubilados del último miércoles. Se trata de demasiados errores que no toman en cuenta que hay un momento en que la sucesión de hechos conmocionantes minan la confianza en el gobernante, aun cuando éste sea efectivo en dispersar las culpas. Es más, a veces hay hechos que no son responsabilidad del gobernante, como podría ser el desastre de Bahía Blanca, pero es tal el estupor que la ciudadanía se lo hace pagar al partido de gobierno. Fuera quien fuera, no importa. El punto es que nunca se sabe de antemano cuándo ni cómo esto puede suceder. En este sentido, al igual que como se dice de la filosofía, podríamos decir que la ciencia política siempre llega tarde y evalúa post facto, evalúa después de que las cosas sucedieron. En el mientras tanto hay especulaciones, o sea, deseos enmascarados en análisis, presunciones, operaciones, claro. Pero nadie sabe nada porque los tiempos y las circunstancias siempre son distintos. En todo caso, sí, como definición general, podría decirse que la sociedad no puede vivir en estado de alerta y crispación permanente. Eso no se sostiene en el tiempo. O sea, termina mal y se transita peor. Asimismo, otra regla general podría advertir que lo que sirve para ganar una elección no necesariamente sirve para gobernar. Pregúntele a Alberto Fernández si no. Y en este caso, desbordar todo el tiempo los límites, como hace el gobierno de Milei, en una especie de construcción diaria de nuevas ventanas de Overton que corren siempre la frontera de lo admisible, eso, bueno, al principio seduce y luego agota. Hay en el gobierno y en buena parte de la derecha una grave confusión entre orden y violencia institucional. Como si las leyes fueran blandas, permeables y funcionales al caos. De aquí que entonces o se las endurece o se las pasa por encima. Así funciona esa dinámica de cierta parte de la derecha. Lo más curioso es que el propio gobierno no se ha dado cuenta que, pese a la retórica bullrichista, el orden observado durante todo 2024, al menos en lo que refiere a las manifestaciones que diariamente enloquecían a la ciudad de Buenos Aires, pienso en los piquetes, digo, ese orden no lo logró el Ministerio de Seguridad, sino el de Capital Humano. Se lo digo de otra manera. Si hoy no hay piquetes, no es porque la policía te caga a palos y te hace subir a la vereda, sino porque se les cortó el financiamiento. O sea, era más fácil. No había que reprimir. Había que dejar de financiarlos con la plata del Estado, es decir, con la plata nuestra. El mejor ejemplo, entonces, de orden sin violencia, lo tiene a mano el gobierno. Pero bueno, parece que no lo quiere ver. En lo sucedido el último miércoles, sin dudas, hayan participado o no las barra bravas, por la información que circula de buenas fuentes, de gente que sabe, la verdad que parece que eso no habría sucedido y que en todo caso si sucedió fueron participaciones a título personal, espontáneas y pasibles de ser contadas con los dedos de una mano. Hasta el diario La Nación sacó una nota diciendo que de los detenidos 5 eran barra bravas y otros dicen que ni siquiera esos 5 eran. Pero digo, más allá de esto,
Sí creo que es verdad que hubo gente que fue a pudrirla, como suele haber en estos casos de este tipo de manifestaciones. Hay gente que va a pudrir la situación. ¿Mm? Son más o menos los mismos de siempre, son minúsculos grupos de marginales y lúmpenes, fuerzas de choque, mercenarios de Tetrabric, así se dice, en algunos casos identificados con espacios de izquierda radical, anarquistas, entremezclados con servicios de inteligencia infiltrados, en una simbiosis que muchas veces los hace indistinguibles. Son los menos, claro, es un grupo de 20, 30, 50, 100, no son más que esos, pero enchastran todo lo que tocan. En este caso, una reivindicación justa y la expresión genuina de la gran mayoría de las personas que fueron a expresarse. La gran mayoría no eran esos. Entonces digo, negar que hay un sector pequeño ahí que va a pudrirla es una tontería, me parece, pero marcarlo, decir que esto existe, no supone igualar responsabilidades, porque como todos deberíamos saberlo, el accionar del Estado, encarnado en este caso en la policía, no puede equipararse a los desmadres de la población civil, incluso si fueran violentos y adrede. Vale aclararlo mientras el inventario canalla de las pérdidas, realizado por periodistas oficialistas, como si fuera como una lista de almacenero, lo que busca es equipararlo todo. Así, ya, la vereda rota, el fotógrafo con la cabeza destrozada, la ofrenda sacrificial del patrullero sagrado que arde para que el dios de los palazos nos bendiga, la vieja que no se murió de casualidad tras ser empujada por el valiente policía, el tacho de basura quemado y las detenciones al voleo, se narran, ¿sí? Se narran de corrido, separados por la conjunción y, para que todo valga lo mismo. Y esto, y el fotógrafo con la cabeza rota, y el tacho de basura, todo vale lo mismo. Todo está separado por una I. Y ustedes se dan cuenta, ¿qué significa eso? Que sí, que efectivamente es un dos demonios recargado, teoría de dos demonios reloaded. El regreso es lo mismo. El tacho de basura que el tipo al que le volaron la cabeza. Sin embargo, advertir distintos niveles de responsabilidad no supone abrazar tampoco el abolicionismo ni una doctrina que transforma a la policía en una representación de la impotencia estatal. Yo no sé, digamos, ¿a quién se le habrá ocurrido que la policía no puede reprimir? ¿A quién se le habrá ocurrido eso? ¿Cuándo se instaló eso? ¿No? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que en todo caso podemos decirles a los que consideran que la única función de la policía es reprimir, que se puede hacerlo respetando las normas constitucionales. Esto es, sin detener gente al voleo, ni pegarle a una vieja de 87 años, ni volarle la cabeza a un fotógrafo. Se puede. Se debe, además. En la lógica del péndulo, la confusión atrapa a los extremos. Para unos, la policía no puede reprimir, con lo cual se nos incendian todas las definiciones de Estado posible. No sé qué nos queda si no puede reprimir, ¿no? Y para los otros, el momento de la represión es un momento en el que la policía, barra el Estado, entra en un terreno límbico, por encima de la ley. Decisionismo puro que funciona como un tiempo de liberación para unas fuerzas tan dueñas del orden como del desorden. Ahora bien, del mismo modo que al principio indicamos que hoy el principal enemigo del gobierno es el propio gobierno, con al menos 3 episodios claramente evitables en 45 días, debemos indicar que su aparente invulnerabilidad se ve facilitada por una oposición que demuestra evidente falta de conducción. Sin líder, pero sobre todo sin proyecto, sin ideas acordes a los tiempos, reivindicando nostalgias jóvenes, se sube a todas las causas y, acorde a los tiempos de fluidez, encarna un día en unas y luego en otras de manera evanescente.
un arco opositor en busca de una columna vertebral, un proyecto en busca de un sujeto político que de repente cree que es posible construir desde la agenda LGBT, que dice luchar contra el enemigo abstracto del fascismo, para diluir sus reivindicaciones en un par de días, y algunas semanas más tarde se sube a la convocatoria de la supuesta barra hinchada de Chacarita, como si desde allí pudiera estructurarse algo sano. Claro, cuando notaron, y esto incluye periodismo, ¿no? Periodismo militante opositor, y cuando se dieron cuenta que hablar de barras apoyando un reclamo sería funcional a la degradación de la manifestación, eligieron un eslogan aún peor, porque yo creo que este es peor. Lo habrán visto. Todos seremos jubilados. Todos seremos jubilados. Ese era como el leitmotiv de la convocatoria. Todos seremos jubilados. O sea, una convocatoria desde el extremo individualismo y desde el autointerés. O sea, tenés que ir porque vos vas a ser jubilado. O sea, no lo hagas por los viejos como colectivo, por los viejos de ahora como colectivo, ni siquiera por tus abuelos, que son los viejos de ahora. No, hacelo porque te va a tocar a vos. Hacelo porque sos un sorete, entonces como solo actúas cuando te toca a vos, tenés que ir porque te va a tocar a vos. Y parece entonces que no hay nada en la vida que valga la pena si no sos vos, ni siquiera tus abuelos. Entonces, la patria ya no es el otro, sino la proyección tuya como viejo. ¿Sí? La proyección tuya como viejo. El eternauta, llegando al geriátrico, se encuentra rodeado de jokers.